Son las 4:47 de la mañana y no has dormido. Tienes 52 años, y en tu escritorio hay 214 contratos de arrendamiento con tu firma. Tu teléfono no para de sonar, un incendio en una de tus plazas comerciales, 3 inquilinos amenazando con demandarte, y un concejal que quiere reunirse contigo antes de que salga el sol. Esto es el nivel 7, pero para entender por qué estás despierto a esta hora, con el poder de decidir qué negocios viven y cuáles mueren en 10 cuadras a la redonda, tenemos que volver 15 años atrás, al nivel 1. En esta serie vas a subir los 7 niveles del casero comercial, y antes de terminar, vas a descubrir un dato que cambia todo. El 83% de los pequeños negocios que rentan un local nunca llegan a conocer, ni una sola vez, al verdadero dueño del edificio donde trabajan. Nivel 1. Arrendatario con opción a subarriendo. Tienes 27 años. Rentas un local de 40 metros cuadrados en una calle de segunda categoría, pagas $380 al mes, y decides subarrendar la mitad a un amigo que vende ropa. No eres dueño de nada, pero descubres algo que te cambia la mente para siempre. El que controla el espacio, controla el negocio de otro. Tu amigo te dice, mientras acomoda sus perchas, tú no vendes nada, y aún así ganas más que yo. Tienes razón, y esa frase se te queda clavada. El problema estructural es simple. No tienes contrato a largo plazo, el dueño real puede sacarte cuando quiera, y vives con el miedo constante de perder lo único que construiste sin ser dueño de un ladrillo. Nivel 2. Administrador de un pequeño edificio comercial. Tienes 31 años. Un tío lejano te ofrece administrar un edificio de 6 locales, a cambio de un porcentaje de la renta, unos $1,100 al mes, si todo va bien. Aprendes a negociar contratos, a lidiar con inquilinos que no pagan, a decidir quién se queda y quién se va. El costo personal aparece rápido. Tu pareja te dice una noche, mientras cenan frío porque llegaste tarde otra vez, contestas más rápido el teléfono de un inquilino que no pago, que mis mensajes. Duele porque es verdad. Empiezas a entender que administrar espacio ajeno significa que tu tiempo ya no te pertenece, pertenece a los contratos. Nivel 3. Copropietario de un local propio. Tienes 36 años. Con un crédito hipotecario y los ahorros de una década, compras tu primer local. $145,000, tu nombre en la escritura. Lo rentas a una farmacia por $900 mensuales. Debería sentirse como la cima, pero el problema estructural aparece de inmediato. Un solo local significa un solo riesgo. Cuando la farmacia cierra por una crisis económica nacional, te quedas sin ingreso por ese activo durante 7 meses. Un colega casero te dice en una reunión de la Cámara de Comercio, con una sonrisa que no es amable: un local es una apuesta, un distrito es un negocio. Esa frase te persigue durante años. Nivel 4. Propietario de un pequeño portafolio comercial. Tienes 40 años. Ya tienes 4 locales, valorados en conjunto en $610,000, y generas $4,200 mensuales en rentas netas. Aquí aprendes la palabra que define el resto de tu carrera: diversificación. Pero también aprendes el costo real de tener poder sobre el sustento de otros. Una inquilina, dueño de una panadería de 20 años en el barrio, te pide una prórroga de 2 meses porque su esposo está enfermo. Tu contador te dice que no puedes permitirte pérdidas. Le niegas la prórroga, ella cierra el negocio esa misma semana. Nadie te dice nada en la calle, pero tú sabes lo que hiciste, y esa noche no duermes. Nivel 5. Desarrollador de plaza comercial. Tienes 45 años. Compras un terreno abandonado por $380,000 y construyes una plaza de 18 locales. Tu patrimonio en bienes raíces supera los $2.3 millones. Aquí el problema ya no es individual, es estructural. Para construir necesitas permisos, y los permisos necesitan contactos, y los contactos necesitan favores. Un funcionario municipal te dice en una comida que nadie más presencia: yo aprobaré tus planos manana, pero el próximo terreno que quieras, hablamos primero conmigo. Entiendes que ya no compites por locales, compites por influencia, y esa influencia tiene un precio que no aparece en ningún contrato.
Nivel 6. Dueño de múltiples plazas y socio de fondo inmobiliario. Tienes 49 años. Tu portafolio cruza los 8 millones de dólares. Controlas 41 locales en 3 zonas del distrito, y ya no negocias con inquilinos, negocias con bancos y con otros inversionistas. El costo personal se vuelve total. Tu hijo de 16 años te dice en una cena de las pocas que compartes al mes: ya ni sé si vives aquí o en tus edificios. No tienes respuesta. El precio de subir de nivel ya no se mide en dólares, se mide en las cenas perdidas, en los cumpleaños a medias, en la distancia que se instala entre tú y las personas que no cotizan en tu balance. Suave, si quieres ver hasta dónde llega este último nivel, quédate y suscríbete, porque lo que viene ahora cambia todo lo que creías sobre quien manda de verdad en este distrito. Nivel 7. El casero del distrito. Tienes 52 años, y esta es la escena con la que empezamos. 214 contratos, un incendio, demandas, y un concejal esperándote. Pero ahora sabes el contexto completo. Controlas, directa o indirectamente, el 70% de los locales comerciales de las 10 cuadras más rentables de tu ciudad. Y aquí llega la revelación que cierra el círculo. El concejal no quiere reunirse contigo para pedirte un favor, quiere pedirte permiso. Porque cuando el municipio necesita reactivar una zona, remodelar una avenida o instalar un proyecto público, no negocia con el gobierno local primero, negocia contigo, porque tú decides qué negocios existen y cuáles desaparecen antes de que cualquier política pública se aplique. El verdadero techo no es tener más locales, es que las instituciones que deberían gobernar el distrito terminan pidiéndote autorización, sin decirlo en voz alta. Y el precio de eso, la versión final del costo, es que ya no puedes caminar por esas 10 cuadras como un vecino más. Cada persona que te saluda, en realidad le está pagando a alguien que te debe algo. Eres dueño del distrito pero ya no eres parte de Cabale. Esta es la historia real detrás de cada aviso de Se Renta que has visto en tu vida. Detrás de ese aviso hay 7 niveles, y en algún punto, alguien decidió si tu negocio favorito de la esquina sigue abierto el próximo mes. En el próximo episodio de esta serie, vamos a subir los niveles de otra carrera que decide cosas por ti, sin que lo notes. El guionista de precios de una cadena de supermercados, la persona que decide cuánto pagas por el pan cada semana. Y ahora te pregunto a ti, si tuvieras el poder del nivel 7, el de decidir qué negocios sobreviven en tu barrio, ¿lo usarías diferente? ¿O el precio del poder siempre termina siendo el mismo? Escríbelo en los comentarios.